A continuación se dará inicio con la exposición de la tarea AP de Derecho Civil con el tema Principio y Fin de la Existencia de las Personas. A cargo de la exposición estarán Adriana Pacha y Emily Lillo. El tipo de actividad que se va a realizar es una resolución del caso. Primero tenemos el caso del que va a tratar la tarea. Sería: María tuvo 2 hijos, Jordi Luis y Brian Javier. Nunca se realizó su inscripción de nacimiento de sus hijos en ninguna agencia de registro civil del Ecuador. Es decir, no cuentan con documentos de identidad. Actualmente, Brian Javier tiene 22 años de edad, ya que nació el 8 de abril de 1999, y Jordi Luis tiene 24 años de edad, ya que nació el 13 de septiembre del año 1996. No haber realizado la inscripción ha causado un sinnúmero de inconvenientes. Han acudido a varias dependencias para corregir esta situación, sin embargo, no se ha proporcionado una solución real. Ya dando inicio a la resolución del caso, tenemos como primer punto el juzgador competente. Según los artículos 5 y artículo 7 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, organismo competente para conocer estos casos sería la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Ellos son los encargados de la administración y provisión de los servicios relacionados con la gestión de la identidad y los hechos y actos relativos al estado civil de las personas. Entre sus atribuciones de la Dirección General tenemos que es solemnizar, autorizar, inscribir y registrar los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y sus modificaciones. Entre ellos tenemos emitir la cédula de identidad. Como segundo punto está la individualización de las partes. Por la parte accionante tenemos las personas afectadas, que son Jordi Luis, de 24 años de edad, y Brian Javier, de 22 años de edad, los cuales no cuentan con documentos de identidad. Y por la parte accionada serían las diferentes dependencias del registro civil que no lograron darle solución al proceso de inscripción tardía del nacimiento de ambos accionantes. Como tercer punto sería la fundamentación jurídica doctrinal. Tenemos que primero se escogieron 2 artículos de la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 66, numeral 28, el que nos habla del derecho de identidad. Artículo 84, que nos prevé la garantía normativa, en lo que nos dice que todo órgano con potestad normativa tiene la obligación de adecuar a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales. Por su parte, el Código Civil nos dice en el artículo 60 el principio de la asistencia legal, el cual comienza desde el nacimiento, desde que la persona es separada completamente de la madre. La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en su artículo 8, nos dice que el director es máxima autoridad de este organismo, y en su artículo 9 nos dice las atribuciones que tiene por parte del director, que es conocer en última y definitiva instancia los reclamos y recursos administrativos en materia de la presente ley. El artículo 19 nos dice que toda autoridad obligada de conformidad con esta ley está obligada a notificar a la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación sobre los hechos y actos relativos al estado civil. Entre ellos se encuentra el nacimiento. El artículo 29 nos dice que al nacido vivo se le asignará un número de identificación. Y el artículo 31, los nacidos vivos en hospitales o centros de salud públicos o privados serán inscritos obligatoriamente con sustento en el informe de estadística de nacidos vivos. Y por último estaría el artículo 32, que las personas obligadas a solicitar la inscripción del nacimiento tenemos como primer lugar al padre o la madre, como segundo tendríamos a los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, y
Tercero, el o la representante de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integral de la Niñez y Adolescencia. Y por último, serían las personas que recojan a un expósito. Sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en su jurisprudencia que el derecho a la identidad puede ser conceptualizado como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en la sociedad. En tal sentido, comprende varios derechos según el sujeto de derecho que se trate y las circunstancias del caso. Ok, de acuerdo a Mario Daniel Lama, se dice que el nombre primero es un atributo de la personalidad, que puede estar visto como un bien jurídico y para el cual se tienen que realizar operaciones de contenido que son netamente económicos. Es decir, se está usando la marca de productos o también se utiliza en la publicidad o se lo emplea para identificar lo que son establecimientos comerciales o sociedades con fines de lucro. De acuerdo a la Convención Americana de Derechos, que es el Pacto de San José en Costa Rica, se establecen algunos artículos, entre los cuales el más destacado para este caso es el artículo 18, que menciona que bajo el título de Derecho al Hombre se dispone que toda persona tiene el derecho a un nombre propio y también a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. Entonces, en base a esto se establece que la ley deberá reglamentar la forma de asegurar este derecho para todos mediante los nombres supuestos si fuera necesario. En cuanto a la Convención Universal de los Derechos del Niño, en el apartado 1 del artículo 9, se establece que el niño tiene que ser inscrito inmediatamente después del nacimiento. Este no fue el caso. Se establece que luego de haber sido inscrito también tiene que tener el derecho, desde que nace, a un hombre a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y al ser cuidado por uno de ellos. Ahora bien, en el artículo 8 de la misma Convención Universal de Derechos del Niño, se establece que los estados parte de comprender, los estados tienen que comprometerse a respetar en primer lugar los derechos del niño, tienen que preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, lo que es el nombre y las relaciones familiares. Ahora bien, en conformidad con la ley, no tienen que haber injerencias ilícitas. Y por otro lado, en cuanto un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad, o bien de todos de ellos, los estados tienen que prestar asistencia y protección apropiadas con el fin de restablecer rápidamente su identidad y poder garantizar tal derecho. Como punto 4 tenemos la decisión. En este caso, en primer lugar, por razón de que los nacimientos de los accionados nunca fueron inscritos en ninguna agencia de lo que fue el registro civil, han tenido que enfrentar múltiples inconvenientes que les impiden gozar de los derechos que por ley les corresponden y a su vez los derechos y obligaciones. En primer lugar, era obligación del registro civil analizar lo que eran las particularidades y las circunstancias que se presentaban en torno al por qué no pudieron haberse inscrito o por qué no los inscribieron en su debido momento. Y en base a ello, tomar las medidas necesarias para que de forma inmediata se puedan, eh, se puedan otorgar estos derechos constitucionales por parte de los accionantes. Ahora bien, en el segundo punto se establece que es necesario que la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación conozca y resuelva los problemas sobre la inscripción y los registros de nacimiento, de tal forma que de manera inmediata se tomen las medidas necesarias para que se cumpla el proceso de inscripción extraordinaria, en este caso, de nacimientos para las personas que ya son, en este caso, mayores de 18 años, como lo es el caso por orden judicial, que tiene que ver la inscripción de sentencia, dando paso a la inscripción tardía de nacimiento mediante la vía judicial en las oficinas del Registro Civil del Ecuador. En tercer punto, se establece que, bueno, en el caso, el registro civil lo que está haciendo es vulnerar el derecho a la identidad, tanto de Jordi como de Luis, de Jordi Luis y de Brian Javier, porque no están resolviendo de forma eficiente ni inmediata el problema que se les está planteando. Los están dejando a la deriva, desprotegidos y reforzando la situación de vulnerabilidad bajo la cual ya atraviesan. ¿Por qué? Porque les están impidiendo contar con los documentos que le acreditan su existencia legal y que les permiten gozar de los demás derechos. También les están prohibiendo que puedan ejercer de forma efectiva los derechos constitucionales, el acceso a servicios, bueno, hasta que ellos pueden obtener la inscripción tardía y una cédula de ciudadanía que les individualice adecuadamente. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el tema
el caso con el tema de la actividad. De acuerdo al artículo 60 del Código Civil, se establece que el nacimiento de una persona fija el principio de existencia legal, desde que es separada completamente de su madre. En este caso, con el nacimiento se da inicio a la existencia legal de las personas, y esta existencia se ve plasmada en la inscripción de nacimiento que se da en la agencia del registro civil, lo que a su vez nos proporciona un documento de identidad, que es la cédula, por medio del cual podemos ejercer y exigir nuestros derechos y tener acceso a determinados servicios que constitucionalmente nos corresponden. En el caso planteado se está relacionando con el tema de la actividad, principio y fin de la existencia de las personas, ya que si no se da la inscripción del nacimiento en la institución del Estado, que tiene que ser el registro civil, y se obtiene la cédula de la entidad legalmente, no existimos, por lo que no podemos gozar ni derechos, ni adquirir obligaciones, y mucho menos contar con el acceso a servicios como la educación, la salud, entre otros. Entonces, al no haber un registro inicial, no hay una existencia como tal en la base del registro civil y como tal no somos ciudadanos. Entonces, las relaciones que estamos construyendo a lo largo de nuestras vidas tienden a ser invisibilizadas. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, y este tiene que hacer lo necesario para poder dar inicio al goce y ejercicio de los demás derechos fundamentales. El desarrollo de la personalidad de cada persona va de la mano a su vez con la necesidad social básica de identificarse como un ser único dentro de lo que es su especie. En este caso, toda persona tiene derecho a una identidad desde su nacimiento, tal cual lo establecen las normas. Su registro de nacimiento supone que el Estado reconozca de forma inmediata el inicio de la existencia a través de la formación de un nacimiento ante la ley. En este caso, vemos que el registro civil lo que hizo fue vulnerar los derechos y no se está trabajando de forma eficaz ni eficiente para que estas personas que no sabemos las circunstancias por las cuales no fueron inscritas puedan gozar de derechos que son tan indispensables como los que gozan los demás ciudadanos ecuatorianos e incluso extranjeros que han adquirido la nacionalidad ecuatoriana. Eso es todo. Muchas gracias.